Bienvenidos a otra parte del curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta oportunidad vamos a analizar el aspecto de la viabilidad organizacional. En el estudio de la organización del proyecto tenemos 5 dimensiones o 5 partes que debemos tener en cuenta a la hora de incluir la viabilidad organizacional dentro del grupo de viabilidades. El primero de ellos tiene que ver con definir el tamaño de la estructura organizacional del proyecto. Esto es muy importante porque mientras más actividades tengamos internas al proyecto, más complejo va a ser el tamaño de la estructura organizacional, es decir, más relaciones se van a tejer entre las distintas áreas de la organización. Por eso ahí se plantea la posibilidad de tercerizar algunas actividades que no sean del core business, es decir, de la actividad principal de la empresa, o internalizarlas en función de un análisis de costo específico a esa decisión. Eso lo iremos analizando a medida que transcurra la clase de hoy. Luego tenemos el grado de complejidad de las tareas, que eso está íntimamente asociado con el nivel de remuneraciones que tendremos que utilizar dentro de nuestro proyecto. Por supuesto, este nivel de remuneraciones también en cierta manera está atado a las reglamentaciones laborales, ¿no? de distinto orden. Entonces, más allá de que estemos condicionados a esa reglamentación, también mucho tendrá que ver con el grado de complejidad de las tareas que tendremos en cada uno de los integrantes de nuestra organización. Después tenemos los requerimientos de espacios físicos, es decir, aquellos costos que van a estar asociados a la necesidad de tener determinada dimensión en la infraestructura de nuestro proyecto. Seguido a eso, tenemos las tecnologías de información, es decir, todo lo que es inversión en software, todo lo que sea intranet, lo que sean los módulos de compras, de ventas, etcétera, y aún así la logística y las posibles ventas por canales de e-commerce, por ejemplo, como se está usando mucho ahora. Y finalmente tenemos los gastos de puesta en marcha, que son de startup, es los gastos previos al funcionamiento del proyecto, que tiene que ver con la constitución de una sociedad en caso de que tengamos una figura jurídica determinada, el pago de patentes, de permisos, de derechos, etc. En cuanto a la estructura organizacional, se refiere a la forma de desarrollar las distintas actividades que va a llevar adelante la organización. Y esta estructura condicionada a la cultura que va a tener la organización. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la cultura? Va a ser la manera en que se relacionan los distintos componentes dentro de la organización, como así también cómo se relacionan esos componentes con el entorno que rodea a esta organización. Y esto a su vez define en gran medida la estrategia competitiva que va a tener este emprendimiento o esta organización y que va a hacer que elabore una propuesta de valor y le conjugue características que lo va a distinguir de la competencia. Dentro de este análisis podemos realizar lo que se llama departamentalización. ¿En qué se basa la departamentalización? Aquí, como yo les puse, planteamos que combina y agrupa los distintos puestos individuales que están logrados por la división de trabajo. ¿A qué se refiere con esto? A que en una departamentalización nosotros agrupamos por áreas o departamentos las distintas partes de la organización y a su vez tejemos o entrelazamos las distintas relaciones que se pueden dar entre estas partes que hemos determinado. Puede ser por área, puede ser por responsable, y hay distintas maneras de expresarlas o de plasmarlas, que son los organigramas. Aquí cuando hacemos la departamentalización debemos tener en cuenta el concepto de lo que es la esfera de control.
La esfera de control determina el tamaño adecuado de unidades que están subordinadas a cargo de un supervisor. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántas áreas pueden depender de un mismo responsable o cuántos departamentos vamos a tener debajo de otro departamento? Es importante esto porque mientras más grandes sean las organizaciones, más compleja se vuelve esa red, entonces es importante delimitar las responsabilidades. A veces uno cuando realiza un emprendimiento nuevo piensa que con pocos integrantes o que esos integrantes son multifunción, creen que no es necesario plantear un organigrama o un potencial organigrama, dada esta característica de que muchos componentes de la organización son multifunción. En la realidad, mientras más ordenada esté la organización desde un comienzo, por simple que sea, menos cuellos de botella se va a encontrar a medida que crezca porque no debe realizar transformaciones estructurales, sino que ya solamente se van a ir completando casilleros o se van a ir delimitando casilleros de esta departamentalización. Entonces, ese crecimiento se puede realizar de una manera más ordenada en términos organizacionales. En cuanto al nivel o el grado de participación de unidades externas, que tenía que ver justamente con lo que hablábamos del tamaño que iba a tener la organización, aquí es donde nosotros analizamos un poquito más profundamente qué criterios o qué cosas debemos tener en cuenta cuando tenemos que decidir si externalizamos actividades o las internalizamos. ¿Qué es esto de externalizar o internalizar? Tiene que ver con delegar determinadas actividades a una empresa, a una tercera empresa que pasa a ser nuestro proveedor de esa actividad. Por ejemplo, imaginemos un supermercado que tiene que tomar la decisión sobre si tener un departamento específico de limpieza y mantenimiento o si contrata a una empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento para que realice la actividad dentro de la empresa. Bueno, el hecho de externalizar o internalizar, en el caso de internalizar sería una actividad externa que tomamos el control y la comenzamos a realizar nosotros. Eh, cada una de estos dos puntos, la externalización o la internalización, tiene ventajas y desventajas. Entonces vamos a analizar un poquito las ventajas y las desventajas de externalizar o de tercerizar, podemos decir a veces, que exactamente no es lo mismo, pero a los efectos del análisis que estamos haciendo podemos hablar de lo mismo. En cuanto a las ventajas para externalizar, en primera instancia tenemos que permite concentrar esfuerzos en el negocio. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene una actividad que no es completamente necesaria para el negocio principal, la actividad principal de la empresa, eso hace que nos despreocupemos o en cierta manera no tengamos que tener en cuenta permanentemente aquellas otras actividades que no son las prioritarias para la empresa. Entonces, si yo me saco de encima ese problema, puedo concentrarme más en el negocio principal de mi empresa. En segunda medida decimos, bueno, permite compartir el riesgo de la inversión inicial con el proveedor y a la vez menores costos de salida. ¿Qué significará eso? Bueno, justamente lo que plantea es que cuando nosotros tercerizamos, cuando nosotros externalizamos alguna actividad, compartimos parte del riesgo del negocio, es decir, si a nosotros nos va mal, el proveedor va a perder un cliente. Entonces el proveedor está tan interesado como nosotros de que a nosotros nos vaya bien, ¿no es cierto? De que tengamos mayor éxito en la actividad. Y luego dice a la vez menores costos de salida. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo que cerrar o tengo que dejar de realizar la actividad, es más fácil terminar un contrato con un proveedor que tener que despedir empleados,
reorganizar departamentos, etc. Entonces es mucho más fácil salir, ¿no? Tiene menores costos esa salida porque puedo dejar la actividad sin tener los costos asociados a la pérdida de recursos humanos. Finalmente, traspasar una actividad operacional a expertos que permite aumentar la eficiencia. En este caso, nosotros hablamos de que el especialista en la actividad que tercerizamos va a ser otra empresa cuyo core business es justamente ese. Entonces, seguramente esa empresa va a ser más eficiente en la prestación de servicio que nosotros que nos dedicamos a otra cosa. Entonces, se puede ganar en eficiencia. No necesariamente estas ventajas siempre se dan, porque depende también de la selección del proveedor, depende de la relación que tengamos con el proveedor. Bueno, ahora pasemos a las desventajas. En las desventajas de tercerizar tenemos como primera desventaja la pérdida de control sobre la actividad que se desea tercerizar. ¿Qué significa eso? Bueno, que al no llevarla adelante nosotros mismos, perdemos cierto grado de control en el manejo de esa actividad, porque quien va a llevarla adelante es otra empresa. Nosotros lo que podemos hacer es auditarla, que ahí ya vamos a llegar a ese punto, pero tenemos la pérdida de control de esa empresa de cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas limpian, a qué hora, etcétera. Se genera dependencia de las prioridades de la empresa que presta el servicio. ¿Qué significa? Que así como nosotros tendremos nuestros clientes más grandes o más importantes, los clientes menos importantes, si bien todos los clientes son importantes, pero en términos de volumen de negocio, estoy hablando, también sucede eso para la empresa proveedora del servicio. Tendrá sus clientes, los clientes que más factura, los clientes que menos factura. Entonces, si nosotros no somos un cliente importante para la empresa proveedora, bueno, a la hora de las prioridades, vamos a depender justamente de las prioridades que tenga esa empresa proveedora. Entonces, si tiene recursos muy escasos o ante una situación atípica, le va a dar prioridad a sus mejores clientes y si nosotros no estamos dentro de ese grupo de mejores clientes, bueno, tendremos que sufrir las consecuencias de quedar un poco aislados. Otro punto es el traspaso de información al prestador del servicio. Esto tiene que ver con datos sobre ventas, clientes, datos internos. ¿Por qué el traspaso de información? Pensemos nosotros, por ejemplo, que queremos distribuir nuestro producto, nosotros producimos un bien y queremos distribuirlo a lo largo del país y contratamos a una empresa de logística y distribución. Bueno, justamente esa empresa de logística y distribución va a tener información nuestra acerca del volumen que manejamos, de los clientes que tenemos, dónde están situados los clientes, qué tan importante es cada uno de esos clientes, la frecuencia de visita, el tipo de servicio, etcétera. Que muchas veces esa es información valiosa para la competencia. Finalmente tenemos los mayores costos de administración para el control, justamente como mencionaba anteriormente, el hecho de que haya una empresa externa hace que nosotros tengamos que controlarla de alguna manera, auditarla, y entonces allí surge un mayor costo en esa administración para el control, porque vamos a tener que llevar un control para que los objetivos de esa empresa coincidan con los objetivos de nuestra empresa y en tiempo y forma nos presten el servicio. En cuanto a las inversiones organizacionales, y acá viene un poquito temas más numéricos, digamos de diagramación, acá hablamos de que la cuantificación de las inversiones no tiene que ver con este estudio. Recordemos que la cuantificación de inversiones tiene que ver con la viabilidad técnica. Lo que hace este estudio es brindar información para que sea cuantificada en el estudio técnico. Entonces de acá surge, por ejemplo, el programa de recinto. ¿Qué es el programa de recinto? Ahí es cuando bajo ese programa se diagrama la disposición, el tamaño de las oficinas, así como las instalaciones que necesitemos de depósito, etc. Entonces ahí tenemos como un plano donde tendremos que
diagramar esa idea de oficinas que podemos tener las oficinas de atención al cliente, dependiendo del proyecto, las oficinas de la administración, de las áreas productivas, etc. Ahora, el acondicionamiento de estas oficinas es muy particular dependiendo de qué tipos de oficina estemos hablando. Por ejemplo, si nosotros analizamos las oficinas que atienden a los clientes, en general la norma es estética, mientras que en las oficinas restantes, la de administración, producción, todo lo que es back office, etc., prima el criterio de la funcionalidad. Entonces lo que nos interesa es que se vea lindo en una oficina de atención al cliente, aunque operativamente por allí no sea lo mejor, mientras que en las oficinas internas debe primar el criterio de la funcionalidad, es decir, tiene que ser operativo, independientemente de la estética. Aquí también se deben tener en cuenta inversiones como vehículos, los gastos de organización y puesta en marcha, etcétera. Habíamos hablado del costo derivado de las remuneraciones y comentaba hace un ratito que depende del tipo de mano de obra que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros en esa estructura organizacional encontramos mucho componente profesional, tendremos que dar remuneraciones acorde a esos cargos. Entonces, cuando nosotros delimitamos los cargos y los lugares, ahí vamos a tener una noción de cuánto será la masa de salarios que vamos a tener que destinar a esa estructura y podemos hasta volver atrás y tratar de refuncionalizar eso para disminuir un poco cuando veamos que esa masa salarial sea muy alto. Pero no solamente acá tenemos el tema de las remuneraciones, sino que también debemos tener en cuenta la disponibilidad de la mano de obra, porque nosotros podemos necesitar profesionales de áreas que no hay disponibles en la zona donde hemos visto o donde hemos pensado instalar el proyecto. Esto tiene que ver con uno de los aspectos de localización que estuvimos hablando en otra de las presentaciones. Los costos derivados de la tecnología de información tienen que tener una lógica basada en el conocimiento del proyecto y en su entorno. Entonces aquí tenemos que pensar quiénes son primero los grupos de interés que van a actuar dentro de la organización. Estamos hablando de bancos, de sindicatos, de accionistas, distintos tipos de interesados en obtener información de alguna manera del proyecto, de la organización que vayamos a tener a llevar adelante. Entonces allí, dependiendo de qué tipo de información necesita cada uno de estos grupos, va a venir condicionada la tecnología, porque allí es donde determinaremos qué tipo de programas usar, cómo será la conectividad en lo que es, por ejemplo, intranet, si tenemos algún centro de distribución que debe tener un programa de logística para poder manejar los inventarios, que permita a su vez arrojar los KPI, los indicadores de calidad para poder medir cómo va la marcha del negocio. Es decir, la tecnología aquí está subordinada a nuestros objetivos organizacionales. Debe estar subordinada al tipo de información que nosotros necesitamos recoger de la manera más fácil posible y que sea útil para tomar decisiones. Esto tiene que ver no solo con hardware, sino con software y también incluye lo que serían los pagos de licencias, como por ejemplo desde un simple paquete de Office para poder trabajar en Office. En cuanto a la planificación de los gastos de puesta en marcha, aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta, que es que no son gastos de operación, por lo tanto no afectan al estado de resultados, sino que son gastos que se realicen en la etapa de la inversión, es decir, no en la operación, sino cuando se comienza el negocio. Es la inversión, parte de la inversión inicial, que también estuvimos hablando en otro de los encuentros, donde teníamos los activos fijos, los activos físicos como las maquinaria, equipo de herramienta, pero acá, en este caso puntual, de lo que hablamos es de las inversiones en intangibles.
todo eso que tenía que ver con permisos, contratos, compromisos de algún tipo, que lleva una serie de gastos para poder pensar recién en poder producir. Muy bien, esos son los aspectos principales que tiene que llevar un análisis de la viabilidad organizacional, pensando en que debe brindarme todos los datos necesarios para que luego yo pueda cuantificarlos dentro de la viabilidad técnica y así incluirlos dentro de el análisis de un proyecto de inversión. Les agradezco mucho la atención y será hasta la próxima oportunidad.